Profesor Javier Couso, los diferentes motivos que pueden explicar el fracaso del apruebo, y esta es una tesis, podrían resumirse en gran parte en una razón. Como ocurre muchas veces en la historia, se confundió lo deseable con lo posible, y derivado de lo anterior, los sectores más radicalizados impidieron expresa o tácitamente un gran acuerdo constitucional amplio. ¿Andamos cerca del juicio? Yo creo que sí, yo creo que anda cerca el juicio por la composición que tenía la convención que terminó el 4 de julio su trabajo, en el sentido siguiente. Yo creo que el estallido social en Chile produjo un ambiente antipartidos políticos que se tradujo en la habilitación, por primera vez en la historia electoral de Chile, de que grupos sin experiencia política, grupos de independientes, presentaran listas. Y esto llevó a una de las asambleas constituyentes o convenciones constitucionales con la mayor cantidad de independientes de que se tenga memoria en el derecho comparado. Cuando uno se enfrenta a elaborar una constitución, la experiencia política es valiosa en dos sentidos. En primer lugar, porque está lo propio de la negociación de cuestiones complejas y la visión holística de lo que es un todo. Un cuerpo constitucional no es una suma de partes, sino que es un sistema. Y el 60% de la convención estaba integrada por independientes y el 40% por independientes puros, en el sentido de que no estaban patrocinados por partidos políticos, siquiera. O sea, casi la mitad de la convención eran independientes. Esto tuvo dos elementos, dos efectos complejos. Uno, antes de la votación, la lista de independientes, y otro durante el proceso de elaboración del texto. Antes de la votación es porque los partidos juegan un rol de identificación de la posición política de los candidatos y las candidatas. Y mucha gente votó ese día 15 y 16 de mayo que se eligió del 2021 a la convención por por gente con mucho carisma personal o prestigio personal, pero cuya posición ideológica era desconocida. Eso solo se develó cuando comenzó a funcionar la convención. Y nos dimos cuenta, como lo ha dicho el politólogo Gabriel Negreto, un muy autorizado experto argentino que reside en Chile, que la convención estaba a la izquierda del votante, de la mediana del votante promedio chileno. Y eso generó, pero además estaba fragmentado y además era gente con poca experiencia, tanto legislativa como experiencia política. ¿Por qué es esto relevante? Porque cuando empezaron a generar eh, eh, normas, empezaron a tomar decisiones que empezaron a hacer ruido. Estoy pensando, por ejemplo, una decisión que es poco habitual. Existen muchas constituciones que protegen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero no hay ninguno que establezca, ninguna constitución nacional en el mundo, que en la constitución establezca un aborto libre, digamos, un aborto en todas sus. Eso se entrega a la ley. Esa decisión, podemos identificar, las encuestas son bastante claras, que cuando se adoptó esa decisión y además el plurinacionalismo, que fue algo que nunca se entendió muy bien, bajó el apruebo en las encuestas sensiblemente y el rechazo empezó a ponerse por arriba del apruebo. Esto fue a finales de marzo. Un grupo de políticos experimentados, ante un gran problema, anticipa y dice, bueno, acá tenemos un problema. Yo diría el voto cristiano evangélico en Chile tuvo una sola razón suficiente para votar no. Una, votar rechazo. Esa norma. Ni siquiera miró el resto. Bastaba esa sola norma para perder, yo calculo, 1 millón de votos. Eso, a mi juicio, eh, las encuestas hay que ser, nosotros lo hablamos en algún momento dado, si uno miraba con frialdad las encuestas, nunca hubo un momento en que el apruebo se recuperara luego de la adopción del aborto y la plurinacionalidad. La plurinacionalidad fue una decisión que fue muy mal explicada
y que se sintió como muy amenazante, junto con una serie de otros elementos simbólicos, temas como la bandera, el himno, los emblemas nacionales. Eso atacaron el fondo de una suerte de identidad nacional, por ejemplo, en el campo, donde se arrasó el rechazo. Es verdad que en Chile un 15% aproximadamente de la población vive en el campo, pero eso fue muy decisivo. Pero incluso en lugares, como usted lo debe haber reportado y está muy documentado a esta altura, se perdió en mucho, en casi todos los lugares. Así No es. fue algo que uno dijera, se perdió en esta zona, pero se ganó en esta, salvo Rapa Nui, donde hubo un decisivo triunfo de la prueba y tiene mucho que ver con la especificidad de lo que para Isla de Pascua significaba esta nueva constitución. Perdone que lo interrumpa. Rapa Nui y el exterior. Lo digo porque me afecta. Tiene toda la razón. Es que eso es muy interesante, es bueno recordarlo. En el exterior, efectivamente, que es el primer voto que se cuenta, porque Chile está en el extremo occidental del orbe y entonces ya estaban todas las decisiones tomadas en lo que es el exterior. Efectivamente, ganó por un margen holgado, casi tan holgado como ganó en Chile el rechazo, lo apruebo en el exterior. Pero al interior del país, yo diría entonces, yo le atribuyo mucha importancia a esta falta de experiencia política de lo que eran los grupos hegemónicos dentro de la convención, muchos de ellos muy bien intencionados, pero esa falta de capacidad política los hizo, por ejemplo, no a todos ni a todas, sino que a algunos, a tomar sin cuidado el hecho de que la derecha no sentía que esto que se estaba aprobando era algo con lo cual siquiera podían vivir. Pensemos en lo siguiente. Eh, Había un grupo de derecha dialogante, aproximadamente 17 de los 37 convencionales de derecha. La derecha estaba subrepresentada en relación al Parlamento anterior y al Parlamento posterior a la convención. Tenía un 20% cuando suele tener entre un 35 o 40% en la Cámara de Diputados, que es la más parecida en términos de la forma en que fue elegida la convención. Entonces, me parece a mí que eso explica en buena medida que eh, para no agregar, digamos, eh, lo que fueron escándalos al interior de la convención, que fueron muy dañinos porque hicieron plausible también el rol de las noticias eh, distorsionadas que hubo. Yo no le atribuyo como algunas personas que estuvieron en la convención, algunos convencionales de izquierda le atribuyen todo el peso a las fake news. Yo creo que las fake news solo jugaron un rol marginal, pero es verdad que se creó un clima de un grupo que en alguna medida, después de la elección de noviembre de la Cámara de Diputados, donde se dio cuenta que Chile estaba tenía una oposición ideológica más moderada que la convención pudo haber hecho esfuerzos para haber integrado a la derecha dialogante dentro de la convención, porque no hubo una sola persona de derecha llamando a votar a prueba. Incluso hubo gente del pequeño centro que quedó representado en la convención, subrepresentado nuevamente, producto de estas listas de independientes. Y ese grupo llamó a votar rechazo, un grupo de centro que llamó a votar rechazo. Eso explica que mientras estamos conversando esta mañana, hay bastantes avances para una segunda convención. Están discutiendo ya el sistema electoral. Se han despejado bastantes cosas estas últimas 4 semanas. Desde el 4 de septiembre, 3 semanas y media, se han ido despejando bastantes cosas en el sentido de que va a haber un nuevo proceso. Tengo la impresión, con sus matices, por cierto, de que hay a lo menos 6 temas a los cuales se podría llegar a un consenso. El primero y el más importante, por supuesto, tiene que ver con un Estado social de derecho, con énfasis en el fortalecimiento de los derechos sociales. La unidad del Estado de Chile, la existencia de 3 poderes del Estado autónomos e independientes, la existencia de un Congreso bicameral,
¿no? Compuesto por la Cámara de Diputados, diputadas y un Senado, como quiera llamársele, la protección del medio ambiente y la protección de derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional. Yo, por supuesto que voy a pasar a los temas más complicados, pero esto es una buena base, ¿no le parece? Es una muy buena base. Yo creo que, a ver, es bueno aquilatar lo que ha pasado estas 3 semanas y media. Los tiempos en política, cuando se viven momentos cruciales, avanzan a un ritmo distinto a veces que la cotidianeidad. La primera semana hubo dudas serias de que iba a haber un proceso constituyente. Por decirlo así, la, la brecha tan grande a favor del rechazo fue leída por algunos de la derecha como que aquí se cerraba el capítulo constituyente. Sin embargo, debo destacar el liderazgo de un presidente que uno no habría imaginado por el partido al cual pertenece. El presidente del partido UDI, Javier Macaya, fue especialmente enfático que había un compromiso, un problema de fe pública involucrado, porque los partidos de Chile Vamos habían señalado que iban a rechazar para iniciar un nuevo proceso constituyente. Hubo presiones durísimas por parte de la extrema derecha, estoy hablando del Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, pero también de militantes de Renovación Nacional que estuvieron presionando duramente porque primero no hubiera una nueva constitución, sino seguir con el esquema de los últimos 33 años de reformas acotadas a la constitución vigente. Pero luego se planteó que esto lo hiciera el Congreso o que hubiera un grupo de expertos que elaborara la constitución. Todas estas ideas se han ido difuminando, han ido siendo descartadas. Y estamos ya, de acuerdo a todos los trascendidos de las reuniones que han habido ayer y que siguen hoy día, se ha ido avanzando en los términos que usted señala. En lo procedimental, una nueva convención, quizá más acotada en número, se habla de 100 en vez de 155, con un número de escaños reservados para pueblos originarios de acuerdo al número total de votantes en ese padrón electoral y no en relación a la proporción total de la población de pueblos originarios. Paritaria, eso es algo que en alguna medida nos da idea de cómo no todo lo que se avanzó se ha perdido. O sea, hay conceptos que han ido decantando. Y también la idea de que sea una convención que dure solo 6 meses en su periodo, que sea elegida en abril del año que viene, el CERVEL, el Servicio Electoral, que tuvo una performance espléndida, porque absorbió el doble de votos, dado que el voto era obligatorio. La última elección hubo 6,5 millones de votantes en la elección de Boric, en la segunda vuelta. Hubo 13 millones de votantes en la elección del 4 de septiembre. Y todos los votos estaban contados el 98% a las 2 horas. O sea, el servicio electoral no solo fue capaz de que no hubiera aglomeraciones que hicieran que personas se quedaran sin votar, sino que logró hacerlo bien. Entonces, en abril habría una elección para esta convención. En octubre estaría listo el trabajo de esta convención y en diciembre sería el plebiscito de salida. Están discutiendo ahora el sistema electoral con el cual se elegiría. Hay distintas teorías respecto de lo que debiera ocurrir, pero me parece a mí muy alentador, porque, insisto, hace unas 2 o 3 semanas no estaba claro qué iba a ocurrir. Muchos temieron que la derecha, por decirlo así, se adueñara del voto de rechazo, a pesar de que las caras de la campaña del rechazo eran de centro izquierda. Problemas y muy serios problemas. Uno de ellos tiene que ver con lo que usted dijo, ¿no? Y que Chile Vamos lo plantea como la protección del derecho a la vida, que me parece que se trata de una redacción capciosa, por llamarla de alguna manera, porque va a ser muy difícil encontrar en Chile y en el mundo gente que esté en contra del derecho a la vida. Pero este planteamiento entraña la prohibición del aborto y retrotraer una ley promulgada el 14 de septiembre del 2017 en Chile que apruebe el aborto bajo ciertas circunstancias. No, yo creo que estas son, ya se lo escuchamos ayer, es bueno reportarlo. Eh,
incluso parlamentarios de la UDI han intimado, no han reconocido de manera abierta esto, pero han intimado que hubo algo de tejo pasado con el documento que presentaron el viernes pasado, con estos bordes, como denominaron, estos límites, esta especie de líneas rojas que ellos quieren tener como límites a lo que pueda discutir la futura convención. Yo creo que es probable, es más bien una señal, tiene mucho que ver con un asunto de consumo interno. Hay muchas presiones desde las bases de la Renovación Nacional en especial, también algunos de la UDI, de no, de no volver a una situación donde ellos se sintieron muy sitiados. Pensemos que la derecha respiró aliviada el 4 de septiembre, porque durante los 2 años que duró el proceso constituyente se sintieron sitiados, y particularmente hacia fines de lo que fue la convención, en que la coalición de izquierda radicalizada más una izquierda más moderada tenía los 2/3 al interior de la convención, pasó máquina, por decirlo así. Entonces, llegado el día 4 de septiembre, la tentación fue, eh, evitemos estar de nuevo en la posición de estar nuevamente en minoría. Hay un miedo que no debiera existir a la luz de los resultados, pero hay un miedo en la derecha a cómo van a quedar representados en una futura convención. De ahí que ahora lo único que falta destrabar son las cuestiones electorales, que están viendo cómo va a ser el sistema electoral bajo el cual se va a elegir esta nueva convención. Pero ciertamente la derecha, hay que recordar, hubo parlamentarios de derecha que votaron a favor de la despenalización del aborto en 3 causales. Así que yo no haría no le daría demasiada importancia a esa declaración, que como insisto, incluso desde la UDI se ha intimado, fue más bien una suerte de declaración con el tejo pasado, como se dice aquí, como, como para Y no poder... le daría tampoco, y no le daría tampoco la misma importancia a este tema de la propiedad, que no debería ser, por supuesto, problemático, pero comienza a ser problemático cuando se incluye en el mismo párrafo el tema del agua, que es un bien nacional. Y aquí hay varios especialistas que han dicho, bueno, este es un punto, digamos, planteado por la oligarquía más tradicional del país. Sí, yo creo que el derecho de propiedad hubo un gran malentendido, porque excepto el agua, efectivamente no había mayores problemas con la propuesta que venía Exactamente. en el texto que se rechazó. Ahora hay que recordar que casi un 40% aprobó ese proyecto, entonces también yo creo que la derecha más razonable entiende que no puede precondicionar un debate sobre el derecho al agua eh, en la nueva constitución. Pero también creo yo, es cierto que había algunas cuestiones respecto a la incomerciabilidad de las autorizaciones de agua, que eran complicadas porque no quedaba claro, y hubo un intento por la vía de normas transitorias de que esto no fuera tan problemático, haciendo vigente el actual Código de Agua. Pero me da la impresión de que eso va a zanjarse. Yo creo que la derecha, porque ha tenido un liderazgo excepcional, yo creo que el liderazgo, lo voy a poner así, la UDI es el partido de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue el cerebro detrás de la actual constitución. Jaime Guzmán fue asesinado, es un mártir de ese partido, fue asesinado en democracia. Entonces, es bien notable que el presidente de la UDI haya allanado el camino, y yo creo que para un nuevo proceso que sea genuinamente un proceso constituyente y no una fachada de proceso constituyente que tenga tantos amarres que pueda correr riesgo su legitimidad futura. Yo creo que lo que está explicando esto de Macaya, del presidente Raúl, no es solo eh, el querer cumplir con la palabra empeñada, sino que él está embarcado en una modernización de la derecha. Él es un hombre de una generación más joven, acá ya debe andar en los 46 años, 48 años, que básicamente no tuvo, en fin, estaba en la infancia durante la dictadura, y que por lo tanto tiene más libertad para
refundar una derecha democrática en Chile. Una derecha totalmente divorciada de lo que fue la dictadura. Entonces, a mi juicio, eso explica que su estatura en los últimos meses, el último mes él ha sido, lo personalizo porque creo que hay veces que en coyunturas críticas, liderazgos clave juegan un rol de destrabar cuestiones que de otra manera pudieran quedarse empantanadas. Y yo creo que Chile, la tentación de la derecha, porque el país ha seguido su rumbo normal, hubo las fiestas patrias después del plebiscito, está la tentación de que aquí no, de que podríamos volver a la etapa anterior al estallido social. Yo creo que Macaya tiene claro que eso sería una ilusión. El país sigue con un quiebre, quizás ahora soterrado, el masivo rechazo a un proyecto que fue percibido como demasiado radical para Chile, habla de una ciudadanía que quiere justicia social, pero quiere gradualidad, que quiere entender bien lo que se está votando. De ahí mi comentario de que la plurinacionalidad nunca fue entendida. Profesor Javier Couso, deduzco fácilmente de sus palabras que usted en este momento es un hombre optimista de cara a lo que puede pasar en el país y me alegra profundamente. Permítame un contrapunto. Usted sabe que hace pocos días atrás se dio a conocer que una altísima autoridad de la Marina envió eh, un correo electrónico en el cual decía que los 9 marinos condenados por delitos de lesa humanidad habían cumplido cabalmente con su deber. Y claro, muchos oyentes o mucha gente que esté leyendo esta entrevista podría preguntarse, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la nueva constitución? Y yo creo que sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque esas palabras, detrás de ellas está probablemente ese 20% que aún cree, ¿verdad?, en lo que hizo la dictadura de Augusto Pinochet, en la constitución de Augusto Pinochet. Y si ese es el caso, un 20% puede ser un obstáculo serio en el camino hacia la concordia y hacia el consenso. O sea que van a poner palitos en el camino, para decirlo más vulgarmente, ¿o no? Es que ese 20% tiene una representación política. Yo diría que Republicanos apela a ese grupo eh, y no ha crecido. Es un grupo que está circunscrito. Se parece, yo diría, haría la diferencia entre lo que ha sido, por ejemplo, el performance de Marine Le Pen en Francia o ahora el grupo neofascista en Italia, que ha demostrado capacidad de crecer, versus países donde, por decirlo así, los neonazis o neofascistas están siempre con una especie de techo, que es como el 20%, en los mejores momentos, donde ubico a los grupos extremistas holandeses, austríacos, alemanes. Y me da la impresión que en Chile hay un 20% de personas que votó, 22% que votó el rechazo el 2020, que es muy, digamos, muy cercano a la dictadura, o con el paso de los años, la dictadura empieza, las nuevas generaciones empiezan a ya mirar esto, no en vano han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, es una generación. Entonces, no es demasiado diferente a lo que habría ocurrido en Holanda el 87 respecto del fin de la Guerra Mundial. O sea, el 87, preguntarle a un holandés de 25 años si tiene memorias de la Guerra Mundial, solamente gente ya más anciana se acordaría. Y incluso este disidente, este oficial de la Armada que usted menciona, no, no es representativo del resto de las Fuerzas Armadas, para nada. No, en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Son bolsones que van quedando, bolsones neofascistas o neopinochetistas, en el caso de Chile, pero que son los que han atacado duramente a Macaya y a los otros líderes de derecha que han empujado esto. Yo no era tan optimista hace 3 semanas. Hace 3 semanas yo estaba en una actitud cauta de observar.
todo era posible. Era posible que no hubiera proceso constituyente o que, y todavía es posible que se caiga este acuerdo. Yo soy más optimista ahora, le doy un 70% de chance de que esto se materialice. Cuando las semanas inmediatas al plebiscito le daba un 50% de chance, era a que hubiera o no un nuevo proceso constituyente. Pero se han ido decantando ciertas cosas y la ultraderecha ha empezado a tomar actitudes violentas, no violentas en el sentido de armadas, pero de, en su desesperación han atacado a este líder, a Macaya, lo han atacado, incluso se han puesto a la entrada de canales de televisión pero son un puñado de personas que en su desesperación por acosar a estos líderes revelan su debilidad, revelan su debilidad. La verdad de las cosas es que creo que la dirigencia más responsable de la derecha, y he hablado mucho de la derecha porque obviamente el centro y la izquierda está empujando un nuevo proceso constituyente. Yo creo que ha habido autocrítica por parte del Frente Amplio, por ejemplo, no toda la que debiera. Es difícil pedirle a los convencionales que sean autocríticos, porque obviamente han invertido un año y medio de sus vidas entre campaña, un año trabajando, los 2 o 3 meses de campaña para aprobar, pero el gobierno, el presidente Boric en particular, ha sido extremadamente pragmático, ha tomado nota de lo que fue la decisión, digamos, contundente de la ciudadanía de rechazar un proyecto que les parecía que iba demasiado lejos para lo que ellos estaban preparados. Y en ese sentido, yo creo que en un mes más debiéramos tener claridad respecto de un proceso constituyente más acotado que va a nutrirse, además de todo, no es que se haya perdido este trabajo. La propia derecha ha hablado de la necesidad de crear, de que se consagre un Estado social y democrático de derecho. Eso es algo muy interesante. Obviamente que en este tejo pasado, Chile Vamos incluyó combinar esto con el principio de subsidiariedad, es como mezclar agua y aceite, pero eso no flota. Pero habla de una sociedad que yo diría de aquí a lo sumo 2 meses deberíamos tener acordado un nuevo proceso y ya en trámite de reforma constitucional para habilitarlo jurídicamente. Y con esto concluyo, a modo de síntesis, en un minuto, por favor. Es decir, que estamos más cerca que antes de un gran acuerdo político y de una eventual legitimidad social para la nueva constitución. A ver, yo diría lo siguiente. Eh, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que dio paso al proceso que concluyó con esta derrota del texto que se sometió a consideración de la ciudadanía fue un acuerdo importante en su momento. Sirvió para eh, estabilizar política y socialmente al país. No sabemos si la pandemia hizo su propio rol después. Recordemos que Chile estaba en una gran... El estallido social fue digamos, una combinación de mucha movilización social y política con actos de violencia. Yo creo que fue clave ese acuerdo en su momento. Ese acuerdo creo que debe ser revalidado por otro acuerdo político que tenga una suerte de pacto constitucional para que esta vez no vivamos de nuevo la incertidumbre de que el plebiscito de salida ponga al país en vilo. O sea, yo esperaría que de este pacto social, perdón, ahí hubo el gato, yo esperaría que de este pacto social y político el país enfrente un proceso constituyente que como todo proceso va a tener eh, momentos de apasionamiento, de diferencias, de desacuerdos, pero donde se llegue a un texto donde un grupo significativo de convencionales o de asambleístas llamen a votar apruebo en el referéndum ratificatorio. Eso es algo que yo creo que esa lección fue aprendida. El país no tolera un segundo, digamos, fracaso en este término porque tenemos un problema constitucional. Chile tiene un sistema político disfuncional.